Bueno, capítulo número 16. Mi historia. Todos somos uno. ¿Quiere contarme brevemente algo de su infancia? He aquí una pregunta que he formulado a muchísimos clientes, y no porque necesite saber todos los detalles, sino porque quiero tener una visión general de su origen. Si ahora tienen problemas, los modelos mentales que les crearon se iniciaron hace largo tiempo. Recuerden que el capítulo 15 lo que vimos fueron modelos mentales. ¿No? Por cada una de las condiciones, fíjense, ronquidos, negativa obstinada, abandonar viejos modelos mentales, por ejemplo, y cómo poder dar la vuelta a la moneda y empezar a decretar el poder tan grande que hay en la manifestación de una palabra correcta y cambiar por completo esa condición, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el capítulo número 16? Fíjense en esto. Si ahora tienen problemas, los modelos mentales que los crearon se iniciaron hace largo tiempo. Cuando yo tenía 1 año y medio, mis padres decidieron divorciarse. No recuerdo que aquello fuese tan malo, pero lo que sí recuerdo con horror es el hecho de que mi madre empezara a trabajar en una casa, haciendo trabajos domésticos, y me dejara a cargo de una familia amiga. Según cuentan, me pasé 3 semanas llorando sin parar, y como las personas que me cuidaban no sabían qué hacer, mi madre tuvo que venir a buscarme y disponer las cosas de otra manera. Hoy admiro de cómo consiguió salir adelante sin respaldo alguno. Oigan, ¿quién no se siente identificado con esto? El esfuerzo que tuvo que hacer mamá o papá, o ambos, por sacarnos adelante. Hoy admiro de cómo consiguió salir adelante sin respaldo alguno. Pero entonces, lo único que sabía y que me importaba era que no me prestaba la afectuosa atención a que yo estaba acostumbrada. Jamás he podido saber si mi madre amaba a mi padrastro o simplemente se casó con él para que ella y yo pudiéramos tener un hogar. Fíjense esta historia tan común. Sucede mucho. Pero la decisión no fue acertada. Aquel hombre se había criado en Europa, en un hogar muy germánico. Me gusta. Y con mucha brutalidad. Y nunca llegó a entender que hubiera otra manera de llevar adelante una familia. Mi madre volvió a quedar embarazada y después, cuando yo tenía 5 años, sobrevino la depresión de 1930 y las dos, junto con mi hermana, nos encontramos confinadas en una casa donde reinaba la violencia. Para completar el cuadro, fui, fue también por aquella época cuando un vecino, un viejo borracho, me violó. Todavía recuerdo con total nitidez el examen médico y el proceso del que yo, como testigo principal, fui la estrella. Al hombre lo sentenciaron a 15 años de prisión, y como a mí me repitieron insistentemente que la culpa era mía, me pasé muchos años temiendo que cuando lo dejaran en libertad vendría a vengarse de mí por haber tenido la maldad de enviarlo a la cárcel. Fíjense en esta historia tan fuerte. La mayor parte de mi niñez la pasé aguantando malos tratos físicos y sexuales, y haciendo, además, los trabajos más duros. Mi imagen de mí misma se deterioró cada vez más y no parecía que hubiera muchas cosas que me fueran bien. Por cierto, empecé a expresar esa misma pauta en el mundo exterior. Cuando estaba en 4º grado, hubo un incidente típico de lo que era mi vida. Un día, teníamos una fiesta en la escuela y se sirvieron varios pasteles. La mayoría de los niños, salvo yo, eran de familias de clase media de posición desahogada. Yo andaba mal vestida, con el pelo mal cortado y unos viejos zapatos negros, y olía a ajo. Todos los días tenía que comer ajo crudo, por las lombrices. En casa, a propósito, ya saben, el ajo es altamente antifúngico, antihongos. Entonces, en este proceso de detox puede ser un gran aliado, pero ojo, no siempre, no siempre. El exceso también es malo. En casa jamás comíamos pasteles porque no podíamos permitirnos. Había una anciana vecina que todas las semanas me daba 10 centavos y $1 el día de mi cumpleaños y en Navidad. Los 10 centavos iban a engrosar el presupuesto familiar y con el dólar me compraban ropa interior para todo el año, en las rebajas. Pues bien, aquel día de la fiesta en la escuela habían tantos pasteles que algunos chicos de los que
Podían comer pastel casi todos los días, se sirvieron dos o tres porciones. Cuando la maestra llegó finalmente a donde yo estaba y naturalmente fui la última, fíjense la historia, y naturalmente fui la última, ya no quedaba nada, ni una sola porción. Ahora veo claramente que era mi creencia confirmada en que yo no servía para nada y no me merecía nada, lo que aquel día me puso al final de la cola y me dejó sin pastel. Ese era mi modelo mental, y ellos no hacían más que reflejar mis creencias. A los 15 años, ya no pude seguir soportando los abusos sexuales y me escapé de la casa y de la escuela. Encontré un trabajo como camarera que me pareció mucho más llevadero que todo lo que había tenido que aguantar en casa. Como estaba ávida de amor y afecto y mi autoestima no podía ser más baja, de buena gana pagaba con mi cuerpo cualquier bondad que alguien pudiera demostrarme. Y apenas cumplidos los 16, di a luz una niña. Fíjense, fue madre a los 16. Sentí que era imposible quedarme con ella, pero pude encontrarle un hogar bueno y afectuoso, un matrimonio sin hijos, que estaba ansioso por tener un bebé. Durante los últimos 4 meses viví en una casa y al ingresar en el hospital anoté a la niña a nombre de ellos. En semejantes circunstancias jamás disfruté de las alegrías de la maternidad. De ella solo conocí la pérdida, la vergüenza y la culpa. Aquello fue solo una época de humillación que había que pasar lo más pronto posible. Me recuerda mucho a una película que vi hace poco, muy interesante pero muy fuerte. Se llama Precious. Precious, búsquenla así. Quien no la haya visto está en Netflix. Una historia muy fuerte. Una adolescente que fue madre también por producto de la violación de su padrastro. Entonces, vemos historias que decimos, wow, vivo en la gloria. Y a veces se nos olvida agradecer por esto. Lo único que recuerdo de la niña son los dedos de los pies, grandes, exactamente iguales a los míos. Y estoy segura de que si alguna vez nos encontrásemos, la reconocería si pudiera vérselos. La cedí cuando tenía 5 días. Fíjense, 5 días. Imagínense ceder un bebé a los 5 días. Inmediatamente regresé a casa a decirle a mi madre que seguía siendo una víctima. Vamos, no tienes por qué continuar soportando esto. Yo voy a sacarte de aquí. Y se vino conmigo, dejando con su padre a mi hermanita de 10 años, que siempre habría sido la mimada de él. Después de haberle ayudado a conseguir trabajo como mujer de la limpieza en un hotel pequeño y dejarla instalada en un apartamento donde estaba segura y cómoda, sentí que ya había cumplido con mis obligaciones y me fui con una amiga a Chicago, con la intención de estar un mes. Pero no volví hasta pasados 30 años. Fíjense en esto. ¿Ah? Dejó a la madre acomodada y se fue, pero no volvió hasta pasados 30 años. En aquellos primeros tiempos, la violencia de que había sido objeto en mi niñez, unida a la sensación de inutilidad e insignificancia que me había creado, atraían a mi vida hombres que me maltrataban e incluso me golpeaban. Podría haberme pasado el resto de mi vida excretándolos o execrándolos, no sé. Y probablemente hoy seguiría teniendo las mismas experiencias. Sin embargo, poco a poco, gracias a mis actividades laborales positivas, mi autoestima fue en aumento y ese tipo de hombres fue desapareciendo en mi vida, de mi vida. Estaba abandonando mi viejo modelo mental, mi convicción inconsciente de que yo me merecía esos abusos. No se trata de que justifique su comportamiento, pero si mi modelo mental no hubiera sido aquel, ellos no se habrían sentido atraídos hacia mí. Ahora, los hombres que abusan de las mujeres ni siquiera se enteran de que yo existo. Nuestros modelos mentales respectivos ya no se atraen. Wow, muy interesante, fíjense. Por eso es tan poderoso identificar cuál es tu modelo mental, qué estás atrayendo a tu vida. Recuerda que como vibras atraes. Después de algunos años en Chicago, haciendo labores domésticas, me fui a Nueva York y tuve la suerte de llegar a ser modelo de alta costura. Sin embargo, ni siquiera trabajar para los grandes diseñadores me ayudó a aumentar en mucho mi autoestima.
Solo me dio recursos adicionales para encontrarme defectos. Fíjense, me negaba a reconocer mi propia belleza. Durante muchos años, seguí en la industria de la moda. Conocí a un caballero inglés, encantador y educado, y me casé con él. Viajamos por todo el mundo. Conocimos personajes importantes, incluso de la realeza, y hasta llegamos a cenar en la Casa Blanca. Yo era modelo y estaba casada con un hombre maravilloso, pero mi autoestima siguió siendo baja hasta años después, cuando inicié el trabajo interior. El trabajo interior. Un día, después de 14 años de matrimonio, él me dijo que deseaba casarse con otra, precisamente cuando yo estaba empezando a creer que las cosas buenas podían ser duraderas. Sí, fue un golpe aplastante, pero el tiempo pasa y sobreviví. Podía sentir cómo cambiaba mi vida, y una primavera me lo confirmó un numerólogo diciéndome que un suceso muy pequeño cambiaría mi vida en otoño. Tan pequeño fue que no lo conocí hasta varios meses después. En forma totalmente casual, había ido a una reunión celebrada en la Iglesia de la Ciencia Religiosa, una secta protestante de Nueva York. Su mensaje era nuevo para mí, y una voz interior me dijo que le prestara atención. Así lo hice. Y no solo concurrí a los servicios dominicales, sino que, fíjense lo que dice acá, empecé a ir a unas clases semanales que daban. El mundo de la belleza y de la moda estaba perdiendo interés para mí, y me preguntaba durante cuánto tiempo más podía seguir pendiente de mis medidas corporales o de la forma de mis cejas. Tras haber abandonado la escuela secundaria sin haber estudiado jamás nada, me convertí en una estudiante ávida que devoraba todo lo que me cayera en las manos referente a metafísica y sanación. Recuerden que metafísica es todo lo que existe más allá de la física. Aquella iglesia neoyorquina se convirtió en mi nuevo hogar. Aunque en términos generales mi vida no cambió, mis nuevos estudios empezaron a ocuparme cada vez más tiempo. 3 años más tarde, casi sin haberme dado cuenta, estaba en condiciones de examinarme para cada uno de los sanadores autorizados por mi iglesia. Pasé las pruebas y así fue como empecé, hace muchos años, mi actividad actual. Fueron comienzos pequeños. Durante aquella época me inicié en la meditación trascendental. Recuerden que la meditación trascendental es elegir realmente un mantra o una palabra y repetirla de tal modo, recuerden que puede llegar en la repetición al subconsciente. Tiene mucho poder. Si te lo dices y te lo dices y te lo dices, luego encontramos números sagrados o números muy poderosos en su frecuencia que corroboran que esta repetición llegue mucho más a tu subconsciente y sea mucho más fácil el cambio. Como en mi iglesia no iban a darse aquel año los cursos de formación que me interesaban, me decidí a hacer algo más por mí misma y me anoté para estudiar 6 meses en la MIL, en la Maharishi International University, en Fairfield, Iowa. En aquel momento era un lugar perfecto para mí. Todos los lunes por la mañana empezábamos con un tema nuevo, cosas de las que yo apenas había oído hablar, como biología, química, incluso la teoría de la relatividad. Todos los sábados por la mañana se nos hacía una prueba y el domingo era el día de descanso. El lunes por la mañana volvíamos a empezar. Allí no había ninguna de las distracciones tan típicas de mi vida en Nueva York. Después de la cena, todos nos íbamos a nuestras habitaciones a estudiar. Yo era la mayor de todos, y aquello me encantaba. No se permitía fumar, beber ni consumir ninguna droga y meditábamos 4 veces al día. Cuando me fui, en el aeropuerto, creí que iba a desmayarme por el humo de los cigarrillos. De regreso a Nueva York, reinicié mi vida de siempre. Pronto empecé los cursos de formación de sanadores en mi iglesia y también participé activamente en sus actividades sociales. Empecé a hablar en las reuniones de mediodía y a tener clientes, de modo que no tardé en verme embarcada en una carrera de dedicación exclusiva. A partir del trabajo que estaba haciendo se me ocurrió la idea de escribir un pequeño volumen, Heal Your Body, sane su cuerpo, que empezó siendo una simple lista de causas metafísicas de enfermedades físicas. Comencé a viajar y a dar conferencias y clases. Entonces, un día me diagnosticaron un cáncer. Con mis antecedentes de haber sido violada a los 5 años y con los malos tratos que había sufrido,
No era raro que el cáncer se manifestara en la zona vaginal. Fíjense, esto tan interesante. Como cualquiera a quien acaban de decirle que tiene cáncer, fui presa de un pánico total. Sin embargo, después de todo mi trabajo con los clientes, yo sabía que la curación mental funcionaba. Y ahí se me ofreció la ocasión de demostrármelo a mí misma. Después de todo, yo había escrito un libro sobre los modelos mentales. Fíjense cómo es la vida, que Luis saca su libro, sane su cuerpo y luego le diagnostican cáncer. Entonces, cómo la vida te pone a prueba esos conocimientos. Es muy curioso porque a mis estudiantes de uno de mis cursos más avanzados, que es en conexión con el cuerpo espiritual, a varios les sucedió y nos sucedió algún, alguna situación, algún obstáculo que te pone a prueba sobre el nivel de conciencia en el que estás ahora. Y sabía que el cáncer es una enfermedad originada por un profundo resentimiento contenido durante tanto tiempo que literalmente va devorando el cuerpo. Y yo me había negado a disolver la cólera y el resentimiento que desde mi niñez albergaba contra ellos. No había tiempo que perder, tenía muchísimo trabajo por delante. Fíjense ella cómo encontró evidentemente la causa raíz de su cáncer. La palabra incurable, tan aterradora para tantas personas, para mí significa que esa dolencia, la que fuere, no se puede curar por medios externos y que para encontrarle curación debemos ir hacia adentro. Fíjense esto tan hermoso. Si yo me hacía operar para liberarme del cáncer, pero no me liberaba del modelo mental que lo había creado, los médicos no harían otra cosa que seguir cortándole pedazos a Luis hasta que ya no les quedara más para cortar. Y esa idea no me gustaba. Si me hacía operar para quitarme la formación cancerosa y además me liberaba del modelo mental que la provocaba, el cáncer no volvería. Si el cáncer o cualquier otra enfermedad vuelve, no creo que sea porque no lo extirparon del todo, sino más bien porque el paciente no ha cambiado de mentalidad. Creo que de todo lo que hemos leído, esto me parece increíble. Si me hacía operar para quitarme la formación cancerosa y además me liberaba del modelo mental que la provocaba, el cáncer no volvería. Si el cáncer o cualquier otra enfermedad vuelve, no creo que sea porque no lo extirparon del todo, sino más bien porque el paciente, escuchen esto, no ha cambiado de mentalidad y se limita a recrear la misma enfermedad, quizás en una parte diferente del cuerpo. Yo creía, además, que si podía liberarme del modelo mental que había creado aquel cáncer, ni siquiera necesitaría la operación. Entonces, procuré ganar dinero y a regañadientes, los médicos me concedieron 3 meses más cuando dije que no tenía dinero. Inmediatamente, asumí la responsabilidad de mi propia curación. Eso que estamos haciendo todos aquí en la comunidad. Hazte cargo y toma las riendas de una vez por todas de tu cuerpo y de tu salud. Asumí la responsabilidad de mi curación. Leí e investigué todo lo que pude encontrar sobre las maneras alternativas, otro tipo de soluciones que yo no conocía, de colaborar en mi proceso curativo. Me fui a vanas tiendas de alimentación naturista y me compré todos los libros que encontré sobre el tema del cáncer. Acudí a la biblioteca para leer más, trabé conocimiento con la reflexoterapia y la terapia de colon. Y pensé que ambas me beneficiarían. Parecía que algo me encaminase hacia las personas adecuadas. Es por eso que en correspondencia entendemos que, bueno, Nico, no sé por qué estoy aquí escuchándote hoy, cuando podría estar viendo la tele o la serie o estar con mis hijos, pero aquí estoy en un club de lectura aprendiendo cosas nuevas. Y no es por Nico, es porque te corresponde. Fíjense lo que dice acá y pensé que ambas me beneficiarían. Parecía que algo me encaminase hacia las personas adecuadas. Todos aquí, juntos y unidos, tenemos un mismo propósito y es sanar, ahora desde la conciencia. Después de haber leído libros sobre reflexoterapia, decidí buscar a algún experto en el tema. Una noche asistí a una conferencia y aunque generalmente me siento adelante, esa vez sentí que tenía que quedarme atrás.
No había pasado ni un minuto cuando a mi lado se sentó un hombre que casualmente era un reflexoterapeuta y visitaba a domicilio. Durante 2 meses vino a verme 3 veces por semana y me ayudó muchísimo. Yo sabía, además, que tenía que amarme mucho más a mí misma. En mi niñez habían expresado muy poco amor y nadie me había enseñado que estuviera bien sentirme contenta conmigo misma. Yo había adoptado aquellas mismas actitudes de estar continuamente pinchándome y criticándome y se habían convertido en mi segunda naturaleza. Durante mi trabajo, había llegado a darme cuenta de que no solo estaba bien que yo misma me amara y me aprobara. Era esencial, y sin embargo seguía postergándolo. Como se va dejando de estar esa dieta que siempre vamos a empezar mañana. ¿Mm? Ya mañana lo haré, mañana lo haré, mañana lo haré. Ese solo por hoy también. Nos sucede bastante con la dieta, ¿verdad? Pero ya no podía postergarlo más. Al principio me costaba muchísimo hacer cosas tales como ponerme frente al espejo y decirme, Luis, te amo, de verdad que te amo. Sin embargo, al ir persistiendo descubrí que en mi vida se daban varias situaciones en las que antes me habría censurado ásperamente, pero ahora gracias al ejercicio del espejo ya no lo hacía. Es decir, estaba progresando. Entendí que tenía que liberarme de los modelos mentales de resentimiento a que me había venido aferrando desde mi infancia. Era indispensable que dejara de cultivar resentimientos. Si yo había tenido una niñez muy difícil y había padecido muchos malos tratos mentales, físicos y sexuales, pero de eso hacía ya muchos años, y aquello no era una excusa para la forma en que yo misma me trataba en ese momento, estaba literalmente devorando mi cuerpo con un crecimiento canceroso. Ush, fíjense en esto. Lo voy a volver a leer porque me parece muy interesante. Entendí que tenía que liberarme de los modelos mentales de resentimiento a que me había venido aferrando desde mi infancia. Era indispensable que dejara de cultivar resentimientos. Si yo había tenido una niñez muy difícil y había padecido muchos malos tratos mentales, físicos y sexuales, fíjense, pero de eso hacía muchos años. Y aquello no era una excusa para la forma en que yo misma me trataba en ese momento. Estaba, literalmente, devorando mi cuerpo con un crecimiento canceroso porque no había perdonado. Ya era hora de que dejara atrás aquellos incidentes y de que empezara a entender qué experiencias podrían haber llevado a mis padres a tratar de aquella manera a una niña. Es ahí donde nos quitamos ese rol de víctimas y entendemos que el herido hiere y que de cierta forma es una de las mejores formas de perdonar o maneras de perdonar, darnos cuenta que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Entonces, si alguien comete algún error o algún pecado, es porque su nivel de conciencia no le permite ir más allá. Con la ayuda de un buen terapeuta, expresé toda la vieja cólera acumulada, aporreando almohadones, aullando de rabia. A propósito, hoy compartí con toda la comunidad una terapia que pueden hacer en casa, por favor. Háganla, son 25 minutos, media hora. Una terapia de liberación emocional que ayuda mucho a aflojar el subconsciente, para que esto que estamos viendo empiece a liberar toda esa cólera, esa rabia, no solamente aporreando almohadones, sino con todo esto que llamamos garabateo, garabateo no, sino balbuceo, perdón, el llanto, la risa y el silencio. Eso me hizo sentir más limpia. Después empecé a reunir fragmentos de los relatos que les había oído contar a mis padres sobre su propia infancia y a tener una imagen más clara de su vida. Con creciente comprensión y desde un punto de vista adulto, comencé a sentir compasión por su sufrimiento y el resentimiento empezó lentamente a disolverse. Esto es muy importante, les puedo decir, es muy importante. No solamente se los digo como profesional de la salud, sino como persona, que con este proceso
ha venido identificando este tipo de causas de sufrimiento que únicamente están en nosotros como herida de infancia. Pero cuando entendemos, como acabo de decir, desde el amor, desde la compasión, miren, comencé a sentir compasión por su sufrimiento y el resentimiento empezó lentamente a disolverse. Además, me busqué un buen dietista que me ayudara a purificar el cuerpo, es lo que estamos haciendo con la comunidad, y a desintoxicarlo de toda la basura que había comido durante años. Aprendí que la mala comida se acumula en el cuerpo y lo intoxica, y los malos pensamientos se acumulan y crean condiciones tóxicas en la mente. Entonces, ahí hay un cóctel muy imperfecto. Me dieron una dieta muy estricta, con muchísimas verduras de hoja y no mucho más. Incluso me hice un tratamiento de limpieza de colon 3 veces por semana durante el primer mes. Es por eso que todas las personas que llegan a mí saben que les voy a enviar una hidroterapia de colon por lo menos una vez en la vida, para que entendamos realmente que el 90% de neurotransmisores que tenemos en nuestro cuerpo están en nuestra microbiota, en nuestro intestino. Ahí empiezas a liberarte no solo de la mierda física, sino de la mental. Disculpen la palabra. Y aunque no me sometí a ninguna operación, como resultado de esa limpieza a fondo, tanto en lo mental como en lo físico, 6 meses después del primer diagnóstico conseguí que los médicos me confirmaran lo que yo ya sabía. ¿Qué, Nico? Ahí lo tenemos. Que ya no tenía ni rastros de cáncer. Ahora sabía por experiencia personal que la enfermedad se puede curar si estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de pensar, de creer y actuar. Por eso están ustedes aquí, porque están realmente cambiando esa identidad antigua y que como la serpiente cambia de piel, asimismo, en dolor e incomodidad, enfrentamos lo que no le gusta a la mente para forjar una nueva identidad. A veces lo que parece una gran tragedia termina por ser lo mejor que nos ha pasado en la vida. Puedo dar fe de eso. Gracias a mi crisis, estoy yo aquí compartiendo, gratis, un espacio libre que me llena, que me hace sentir millonario. Y saber que esto que estamos haciendo en este club de lectura no lo cobro. Y pensé en cobrarlo. No sé si recuerden ustedes, algunos que empezaron desde el capítulo 1, dijimos que íbamos a cobrar este club de lectura. Y lo hice gratuito por el servicio, por el amor. Y todo gracias a una tragedia en mi vida que me llevó a esto. Y cada uno de nosotros tenemos una historia que nos ha forjado, pero no nos ha dado la identidad que tenemos hoy. Ojo, no eres tu pasado. Entonces quítate el rol de víctima, porque es que mi caso fue muy distinto, Nico. Yo sufrí mucho. Quítatelo. Sencillamente hazte consciente y empieza a sanarlo. Fíjense que todas las herramientas que ya lo hemos tenido. Fue mucho lo que aprendí de aquella experiencia. Entre otras cosas, a valorar de otra manera la vida. Empecé a tener en cuenta lo que realmente tenía importancia para mí. Y finalmente me decidí a abandonar esa ciudad sin árboles que es Nueva York y sus temperaturas extremas. Fíjense. Y algunos de mis clientes me rogaron insistentemente que me quedara, diciéndome que se morirían si yo los dejaba. Pero les aseguré que 2 veces por año volvería a vigilar sus progresos. Y les recordé que por teléfono se puede hablar con cualquier lugar del mundo. De manera que cerré el negocio y me fui tranquilamente en tren a California, decidida a hacer de Los Ángeles mi punto de partida. Por más que hubiera nacido allí muchos años antes, ya no conocía a casi nadie, a no ser mi madre y mi hermana que vivían en los suburbios. Nunca habíamos sido una familia muy unida ni muy comunicativa, pero aún así, para mí fue una desagradable sorpresa saber que mi madre estaba ciega desde hacía algunos años. Fíjense, la madre resultó ciega desde hacía algunos años, sin que nadie se hubiera molestado en decírmelo. Y como mi hermana estaba demasiado ocupada para verme, la dejé en paz y empecé a organizar mi nueva vida. Mi libro Sane su cuerpo me abrió muchas puertas. Empecé a acudir a todas las reuniones de los movimientos de la nueva era de que llegaba a enterarme. Me presentaba y en el momento apropiado les daba un ejemplar del libro.
Durante los 6 primeros meses fui mucho a la playa porque sabía que cuando estuviera más ocupada me quedaría menos tiempo para esos ratos de ocio. Lentamente fueron apareciendo los clientes. Me pidieron que hablara en distintos lugares y las cosas empezaron a cobrar forma a medida que me iban conociendo en Los Ángeles. Un par de años después pude mudarme a una hermosa casa. Mi nuevo estilo de vida estaba separado por un abismo de conciencia de lo que había sido mi niñez. Fíjense en esto. De hecho, las cosas me iban muy bien y yo pensaba con qué rapidez pude cambiar por completo nuestra vida. Una noche recibí una llamada telefónica de mi hermana, la primera en 2 años. Me dijo que nuestra madre ya de 90 años, ciega y casi sorda, se había caído y se había roto la espalda. En un momento, mi madre pasaba de ser una mujer fuerte e independiente a convertirse en una niña desválida y sufriente. Es lo que decimos en la sarcopenia. Y cuidado, Nico, es que no me gusta ir al gimnasio, no me gusta hacer ejercicio. Esto no es estética. Entiende que tu sistema muscular es tu armadura y que un resbalón en la ducha te puede dejar noqueado o noqueado. Entonces la invitación es a que te muevas mucho más en conciencia ahora de que ese sistema muscular que has dejado de trabajar por tanto tiempo por pereza, luego te va a pasar factura. Y eso es la causa número uno de accidentalidad en los adultos mayores de 50 años. Las caídas. Una fractura de coxis por caer sentado, ahí lo tienes. Al año o a los 2 años, hay una muerte. Mm. Finalmente empezábamos a establecer contacto. Descubrí que también mi hermana tenía un problema grave en la espalda, que le molestaba para andar y para estar sentada, y que era muy doloroso. Ella lo sufría en silencio y aunque parecía anoréxica, su marido no sabía que estuviera enferma. Tras haber pasado un mes en el hospital, mi madre estaba en condiciones de volver a casa, pero como no podía cuidarse sola, se vino a vivir conmigo. Por más que confiara en el proceso de la vida, yo no sabía cómo arreglármelas con todo aquello. De manera que me dirigí a Dios. Está bien, me ocuparé de ella, pero tú tendrás que ayudarme y ocuparte de que no me falte dinero. Fíjense esas palabras que le dice Luis a Dios. Para las dos fue un esfuerzo de adaptación. Ella llegó un sábado y al viernes siguiente yo tenía que ir 4 días a San Francisco. No podía dejarla sola, pero tenía que ir. Me dirigí a Dios de nuevo. Ocúpate tú de esto. Antes de irme tengo que tener a la persona adecuada para ayudarme. El jueves había aparecido la persona perfecta que se mudó a casa a casa para organizarlo todo. Era otra confirmación de una de mis creencias básicas. Cualquier cosa que necesite saber me es revelada. Y todo lo que necesito me llega de acuerdo con el correcto orden divino. Fíjense en esto. Es un decreto de poder muy fuerte. Cualquier cosa que necesite saber me es revelada. Y todo lo que necesito me llega de acuerdo con el correcto orden divino. Me di cuenta de que estaba otra vez en un momento adecuado para aprender. Se me daba una oportunidad de deshacerme de un montón de residuos de mi niñez. Mi madre no había sido capaz de protegerme cuando yo era niña, pero ahora yo podía y quería cuidar de ella. Entre mi madre y mi hermana se inició para mí una nueva aventura. Dar a mi hermana la ayuda que me pedía significó también un reto. Me enteré de que muchos años atrás, cuando yo fui a rescatar a mi madre, mi padrastro volcó su furia y su dolor sobre mi hermana, y entonces le tocó a ella soportar sus brutalidades. Me di cuenta de que lo que yo había empezado siendo un problema físico, de que lo que había empezado siendo un problema físico estaba sumamente exagerado por el miedo y la tensión, además de la convicción de que nadie podría ayudarla. De manera que ahí estaba Luis, que no quería actuar como salvadora, pero sí dar a su hermana una oportunidad de decidirse a estar bien y a esa altura de su vida, fíjense. Lentamente se empezó a desenmarañar la madeja y en eso seguimos. Vamos progresando paso a paso y yo me esfuerzo por ofrecerles un clima de seguridad mientras seguimos explorando diversas vías de curación alternativas. Mi madre, por su parte, reacciona muy bien. Hace ejercicios, lo mejor que puede, 4 veces al día y está cada vez más fuerte y más flexible. Ah, la madre que salió del hospital por una caída, fíjense, hace ejercicios, lo mejor que puede, 4 veces al día
y está cada vez más fuerte. Nico, ¿qué podemos hacer para esto? Colgarse, rebotar. Cualquiera de estas dos. Puedo decir que son los ejercicios más fáciles de hacer y más efectivos que existen. Rebotar en un mini jumping y colgarnos. Le encargué un audífono y ahora se muestra mucho más interesada en la vida. También conseguí convencerla de que se operase las cataratas de un ojo y qué júbilo fue para ella volver a ver y para nosotras poder ver de nuevo el mundo con sus ojos. Y se siente feliz de ser nuevamente capaz de leer. Mi madre y yo hemos empezado a encontrar tiempo para sentarnos a charlar juntas como nunca lo habíamos hecho. Entre nosotras hay un entendimiento nuevo. Y hoy las dos somos más libres de reír, llorar y abrazarnos. A veces me irrita, pero sé que eso solo significa que todavía me quedan limpiezas por hacer. Mi trabajo sigue abriéndome horizontes. Ahora con la ayuda de Charlie Gert, un gran colaborador y amigo, he abierto un centro donde se dan clases y cursos. Y así es mi vida en el otoño de 1984, fíjense. Ya prácticamente hace 38 años. Más, 42, perdón. 42 años. En la infinitud de la vida donde estoy, todo es perfecto, completo y entero. Cada uno de nosotros experimenta la riqueza y la plenitud de la vida de la manera que más le enriquece. Ahora miro el pasado con amor. Ahora miro el pasado con amor. Fíjense lo que dice acá. Cada uno de nosotros experimenta la riqueza y la plenitud de la vida de la manera que más le enriquece. Creo que con esto tenemos suficiente. No hay verdad ni terror, no existe ni el bien ni el mal. Lo pasado, pasado, se acabó. No existe más que la experiencia del momento. Por traerme a mí misma desde el pasado al momento presente, me amo. Comparto aquella y aquello que soy, porque sé que en espíritu todos somos uno. Todo está bien en mi mundo. En lo más profundo de mi ser hay un infinito manantial de amor. Ahora, yo permito que ese amor aflore a la superficie. Ojo, estamos por terminar el libro, así que no se vayan a ir. Ya vamos a terminar el libro y esto es un logro muy interesante para muchos, porque leímos un libro. 99% de personas en el mundo no lee y lo logramos, lo hicimos. Ahora, yo permito que ese amor aflore a la superficie, que me colme el corazón, el cuerpo, la conciencia, la totalidad de mi ser, y que desde mí irradie en todas direcciones, y que vuelva a mí multiplicado. Cuanto más amor gasto y entrego, más tengo para dar, porque la provisión es interminable. Ese gasto de amor me hace sentir bien, porque es una expresión de mi júbilo interior, porque me amo, cuido con amor de mi cuerpo. Con amor lo alimento con comidas y bebidas sanas y nutritivas. Con amor lo limpio y lo visto. Y mi cuerpo vibrante de salud y energía me responde con amor. Porque me amo. Procuro tener un hogar confortable que satisfaga mis necesidades y donde sea un placer estar. Lleno las habitaciones con la vibración del amor para que todos los que entremos en ellas sintamos ese amor y nos nutramos de él. Porque me amo. Trabajo en algo que realmente me gusta hacer en una actividad que pone en juego mi talento y mi capacidad creadora. Trabajo con y para personas a quienes amo y me aman. Fíjense la palabra amor, en qué contextos está y cuántas veces se repite. Y esto no es romanticismo tóxico, si tú realmente lo sientes en el pecho. Esto que yo estoy diciendo y lo sientes profundamente, te garantizo que sube tu nivel de frecuencia y tu vida empieza a cambiar. Porque me amo, conduzco y pienso con amor en todos, porque sé que aquello que de mí sale regresa a mí multiplicado. A mi mundo atraigo solamente personas capaces y dignas de amor, porque son espejo de lo que yo soy. Porque me amo, perdono el pasado y me libero por completo de él. Al liberarme de toda experiencia pasada, soy libre. Porque me amo, amo totalmente en el presente, experimentando cada momento en su bondad. Y a sabiendas de que mi futuro es luminoso, jubiloso y seguro, porque soy una criatura bien amada del universo y el universo se ocupa amorosamente de mí, ahora y por siempre jamás, así es.
¿Qué tal eso? Yo creo que es algo muy profundo, muy, muy profundo, muy profundo. Lo voy a compartir con ustedes porque podemos escribirlo, imprimirlo y decirlo en voz alta. Recomendaciones para la curación holística. Cuerpo, nutrición, dieta, combinación de alimentos, macrobiótica, hierbas naturales, vitaminas, remedios florales. De Bach, que a propósito tenemos una persona experta en esto. Homeopatía, ejercicio, yoga, trampolín. Ah, trampolín. Aquí está, trampolín. Marcha, danza, ciclismo, tai chi, artes marciales, natación, deportes, terapias alternativas, acupuntura, acupresión, digitopuntura, terapia de colon, reflexoterapia, radiónica, cromoterapia, aromaterapia, masaje y trabajo corporal. Alexander, bioenergética, alud por el tacto, trabajo tisular profundo, integración de las posturas, terapia de polaridad, Trager, Reiki. Técnica de relajación, desensibilización sistémica, respiración profunda, biorretroalimentación, sauna, hidroterapia. Tabla inclinada, que son las tablas de inversión, que hablábamos en algún capítulo. Música, libros, algunos libros, fíjense. Vuélvete a sentir bien, ¿no? Vuelve al bienestar de nuevo. Aquí está. Mente, afirmaciones, visualización, fantasía. Aquí está revelando todo su cofre y puedo dar fe de que todo esto funciona. Meditación, amar a sí mismo, técnicas psicológicas, gestalt, hipnosis, programación neurolingüística, concentración. TA, renacimiento, trabajo onírico, psicodrama, regresión a vidas pasadas, Jung, psicoterapias humanistas, astrología, arteterapia, grupos. Y esto más allá de ser un checklist, son sencillamente herramientas que podemos tener. Miren todos los libros. Eh, Interesante. Y durante mucho tiempo he creído que todo lo que necesito saber se me revela. Que todo lo que necesito viene a mí. Que todo está bien en mi vida. Nada de eso es un conocimiento nuevo. Todo es antiguo e infinito. Recuerden que no aprendemos sino recordamos. Algo que por tanto tiempo estuvo dormido. Encuentro júbilo y placer en integrar conocimiento y sabiduría en beneficio de aquellos que están en la senda de la curación. Dedico esta ofrenda a todos los que me habéis enseñado lo que sé, a muchos clientes, a mis amigos en este campo, a mis maestros y a la divina inteligencia infinita que a través de mí canaliza todo, canaliza lo que otros necesitan oír. Fíjense, qué hermoso esto, lo que llamemos Dios o como lo quieran llamar, pero que a través de mí canaliza lo que otros necesitan oír. Doy fe completamente de esto porque es lo que agradezco personalmente todos los días. Aquí vienen los agradecimientos y oficialmente hemos terminado un libro más. Me siento muy honrado, muy feliz de haber compartido este libro. Usted puede sanar su vida. Lo logramos. Un libro más. Fíjense lo poderoso y divertido que puede llegar a ser leer un libro. No solamente como audiolibro y análisis, sino lo que podemos integrar de cada uno de esos capítulos, entendiendo que el poder de la mente es muy, 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 muy poderoso. Es muy poderoso entender que el pensamiento crea nuestra realidad y si cambiamos nuestros viejos modelos mentales, lo logramos. Tenemos mucho terreno ganado. Así que esto realmente es sanar nuestra vida, porque podemos sanar nuestra vida entendiendo que la salud física no es la medicina convencional que nos han vendido, sino entrar en conciencia aquí dentro de las respuestas, de cómo crecimos en nuestra niñez, cómo fue nuestro pasado y qué momentos coyunturales marcaron nuestra vida para luego hacernos cargo y tomar las riendas para liberarnos del resentimiento, perdonar y asimismo sanar el cuerpo con conciencia. Así que, visto lo visto, tenemos nuestros 5 minutos de respiración y agradecimiento. Vamos a hacer nuestra respiración de coherencia cardíaca, siempre con una intención y un propósito, esta vez agradeciendo profundamente por todo el conocimiento que este libro nos deja, integrando correctamente cada uno de los conceptos que allí vimos y emocionados por elegir un nuevo texto, porque el club de lectura no acaba aquí.
Seguramente tengamos este miércoles libre y podré ir al cine con mi mujer o tener un merecido descanso. Pero luego volveremos con lo mejor, ya saben. Oigan, a propósito, bastante revuelo está creando esta película de Steven Spielberg. Muy curiosa, ya la vi y tengo mis opiniones muy interesantes al respecto, entendiendo que esto no es entretenimiento y que se vienen tiempos muy interesantes a propósito de esto. Luego del Mundial, se vienen momentos muy interesantes en el mundo. Me encanta saber sobre esto y poder compartirles siempre con mucho argumento. Entonces, bueno, vamos a tomar postura, como siempre, y sabemos que es la coherencia cardíaca, es entrar en armonía con los pulsos del corazón y las ondas electromagnéticas. Ahí lo tenemos. Entonces, tan sencillo como un juego de niños, tomamos una gran inhalación cuando suba la bolita y exhalamos cuando baje la bolita. Permítanse relajarse, compartir una de las mejores experiencias con su cuerpo en hiperoxigenación y alcalinización de la sangre. Ahí nos vemos. 5 minutos a partir de ahora. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Una vez más, inhala, exhala, inhala, exhala lentamente. Una vez más, como soplando una vela de cumpleaños. Muy bien, exhalamos lentamente. Son 5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación. Muy bien. Inhala cuando sube la bolita, exhala lentamente. Una vez más, de nuevo, una vez más, inhala de nuevo y exhala. Eso es, y como una ola se va volviendo más automático cada vez más. Eso es, inhala de nuevo. Eso es. Una vez más, inhala, exhala lentamente y empieza a percibir los cambios en tu cuerpo, como tu sistema nervioso parasimpático se activa. Estás relajando el sistema nervioso central, apagando motores, muy bien. Inhala de nuevo por la nariz, inflando la panza, el estómago, el abdomen. Exhala. Inhala de nuevo. Algo de incomodidad, de sueño, de hormigueo, de mareo, es normal.
Muy bien. Sigue, inhala de nuevo. Exhala. Eso es, ahí lo tienes. Muy bien. Exhala lentamente. Una vez más. Sueño, incomodidad, pereza, ya no quiero más, Nico. Sigue, sigue, sigue. Una vez más. Inhala. Tienes, muy bien. Vas a tomar una gran inhalación de nuevo. Eso es. Cierra los ojos. Exhala lentamente. Vamos a inhalar en tres tiempos, inhalando a la barriga, al pecho, a la cabeza. Sostienes. Estamos aguantando con aire en los pulmones. Aguanta, aguanta, aguanta. Identifica todo lo que sientes en el cuerpo. Quiero que cierres los ojos y agradezcas profundamente por este conocimiento que acabas de recibir. Agradecete a ti por tu compromiso, por tu cambio. Agradece a Dios, a quien quieras creer. Agradece. Gracias porque no solamente es conocimiento intelectual y se queda allí en la cabeza, sino que lo integro desde el corazón, desde el sentimiento, desde entender que realmente me estoy amando. Estoy queriendo a esa persona que estoy viendo en el espejo, que hace mucho no se veía con amor. Agradecemos profundamente por esto, por esta comunidad que, como empezó, terminó en compromiso, lunes, miércoles y domingo. Lo logramos, logramos leer un libro y entendemos que en las letras está el conocimiento del mundo. Pero más allá de todo y buscar soluciones por fuera, entendemos que la solución está aquí adentro. Así que tomando una gran inhalación, permítete agradecer con esa pequeña sonrisa Mona Lisa por todo lo bueno que hay en la vida. Gracias, gracias, gracias. Cierra los ojos y escucha de nuevo esto, que nos quede grabado, porque en la infinitud de la vida en donde estoy todo es perfecto, completo y entero. Cada uno de nosotros experimenta la riqueza y la plenitud de la manera que más la enriquece. Ahora miro el pasado con amor y decido aprender de mis viejas experiencias. No hay verdad ni error, no existe ni el bien ni el mal. Lo pasado, pasado, se acabó. No existe más que la experiencia del momento. Por traerme a mí misma, a mí mismo, desde el pasado al momento presente, escuchen esto muy bien y díganselo mental o en voz alta.
Me amo. Comparto y aquello que soy porque sé que en espíritu todos somos uno. Todo está bien en mi mundo. Y esta fue una frase que se repitió tanto en el libro que quiero que se nos quede grabada porque todo está bien en mi mundo. Todo está bien en mi mundo. Así que gracias, gracias profundas por estos espacios, por acompañarme, por hacer de este proyecto algo tan hermoso, tan enriquecedor. Es con todo el amor, con todo el gusto. Gracias a los hombres que se tomaron la valentía de estar en un espacio como estos, porque siempre defiendo un poco nuestro género que le cuesta tanto compartir este tipo de espacios por una falsa coraza de ego que nos ponemos. Felicidades, gracias, descansen, agradezcan y pronto nos veremos. Mis estudiantes nos vemos mañana en clase. Adiós.